A continuación, TVCN Territorio. No se olvida. A la protesta de la matanza del 2 de octubre del 68 se sumó el rechazo a la reforma laboral. Líder sin poder. Silvano Aureoles tiene contados los días como dirigente de la bancada perredista en la Cámara de Diputados. Nuevo Ceferezo. Con inversión de la iniciativa privada, el presidente Calderón inaugura el primer penal federal en Hermosillo, Sonora. Proteccionismo en Estados Unidos. En la Unión Americana insisten en gravar el jitomate importado de México. La medida incide en nuestros productores. Altísima distinción. Otorgarán la medalla Bellas Artes al Premio Nobel Latinoamericano Gabriel García Márquez. Bienvenidos, mi nombre es Enrique Muñoz, le agradezco que nos acompañen este martes 2 de octubre en este 2012. Quiero saludar a los amigos que nos acompañan a través de Síntesis, allá en la Puerta de la Patria, en Tijuana. Se cumplen 44 años de la represión a los jóvenes estudiantes allá en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Recordamos algunos, todavía éramos pequeños, pero pues sí, se comentaba por todos lados este movimiento estudiantil que hoy precisamente fue recordado, pero además a los jóvenes estudiantes de nuestra época también han aprovechado la ocasión para protestar en contra de la reforma laboral. Lucha, no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Ellos no olvidan el 2 de octubre ni los nuevos problemas de su generación. Así estamos recordando a lo que ha sucedido hace 44 años, el 2 de octubre, que no se olvida. Y también estamos en contra de la reforma laboral, porque a nosotros como estudiantes nos va a afectar mucho, o sea, nosotros somos la próxima generación. La reforma laboral y cómo vuelve a pues un partido que en el año 68 mata a sus propios estudiantes y ahora supuestamente cambiando de cara, pues vuelve a tomar el poder. Este martes, estudiantes tomaron las preparatorias 2, 5, 6 y 9, así como el CCH Vallejo y Naucalpan, la Facultad de Economía, Ciencias Políticas, Filosofía, Ciencia, Ingeniería y Arquitectura, así como la Escuela de Trabajo Social de la UNAM. Pero también pararon actividades en planteles de la UAM, la ENA y 3 del Instituto Politécnico Nacional. Pues el paro fue un consenso, ¿no? Fue lo que realmente ha pasado desde el día de ayer para el día de hoy. ¿Cuándo se tomó y cuándo piensan levantar? Se tomó el día de ayer en la noche. Simplemente terminaron las clases, nosotros nos quedamos a pernoctar y se entregarían hoy en la noche, no sé, como eso de las 10, 9 de la noche. A lo largo del día se realizaron pláticas y jornadas culturales en los diversos recintos y condiciones. Participaron algunos profesores, pero no faltó quienes estuvieron en desacuerdo. Estamos en desacuerdo del paro porque nosotros abogamos por la libertad del derecho a la educación y estos grupos que también son ajenos a la facultad, gente ajena, nos está quitando el derecho del acceso a la educación. Y pese a la oposición, aseguran que no se llegó a la violencia en ninguno de los planteles. A mediodía, un contingente de universitarios de escuelas rurales arribó a la explanada de Rectoría en contra de la represión. Entre ellos, de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.
Ahorita es el castigo a los responsables intelectuales y materiales de la muerte de nuestros dos compañeros, de Jorge Alexis R. Rapino y Gabriel Echeverría de Jesús, que hasta el momento pues están impunes. Después de las 14 horas, universitarios de las distintas facultades comenzaron a congregarse en las inmediaciones de Rectoría para partir hacia Tlatelolco. TVCN, Fanny Miranda. Y el Pleno de la Cámara de Diputados guarda un minuto de silencio por el 44 aniversario de la masacre de estudiantes allá en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Representantes de todas las fracciones parlamentarias lamentaron los hechos del 2 de octubre y recordaron también la necesidad de privilegiar la tolerancia a las ideas políticas. 2 de octubre. En la Asamblea Legislativa también se recordó esta fecha. Un minuto de silencio en memoria de los estudiantes asesinados en la Plaza de las Tres Culturas hace 44 años. Enseguida, vinieron las reflexiones políticas y socioculturales del México actual, en donde el PRD aseguró que tanto el PRI como el PAN han condenado el futuro de los jóvenes de México. Producto de gobiernos que no atienden las necesidades y demandas sociales, que condenan a los jóvenes a ser víctimas del llamado crimen organizado ante la falta de oportunidades y la justicia, ¿cuándo? ¿Será acaso con el retorno del PRI? ¿Cuál será el trato que recibirán los jóvenes agrupados en un movimiento legítimo y noble como lo es Yo Soy 132? ¿Acaso estaremos condenados a que la historia se repita? El PRI aseguró que los movimientos estudiantiles tienen circunstancias diferentes y dijo que el del 68 fue un parteaguas para la vida política del país. En las décadas posteriores a 1968, han existido cambios fundamentales en las instituciones. México pasó a convertirse en un país más justo en lo social y más democrático en lo político. Mientras que el PAN aseguró que las movilizaciones actuales no son la panacea para los retos de nuestro país. Sin embargo, para hacer el presente aún falta mucho por hacer. Faltan muchos despertares. Por ejemplo, pregunto, ¿por qué no los jóvenes usan la palabra como arma en vez de las bélicas? La coincidencia estuvo en que el diálogo es la única vía para atender las urgencias de México. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Precisamente sobre este tema es nuestra pregunta de esta noche, la pregunta de este martes. Vamos ahora a la marcha que ya tiene varias décadas realizándose, en esta ocasión también de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo. Tras un fuerte dispositivo de seguridad pública, conformado con 5,000 elementos, miles de manifestantes en punto de las 4 de la tarde partieron de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo para recordar a los caídos que hace 44 años fueron masacrados en Tlatelolco. Se siente, el 68 está presente. Se siente, el 68 está presente. Al frente de la manifestación encabezaban algunos miembros del Comité del 68, mostrando orgullosamente su playera blanca en honor a su organización. En esta ocasión reclamamos que las ceremonias alusivas a este problema se lleven con toda propiedad, en particular el ceremonial militar. Le hemos solicitado a la Conferencia Episcopal que se unan al duelo nacional tocando las campanas a duelo, como lo hicieron el año pasado, en catedral y en todas las catedrales de las ciudades capitales del país. Al contingente se unieron varios grupos estudiantiles, campesinos y sindicales.
Al paso de los manifestantes, los comercios en las calles Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo bajaron sus cortinas para no ser víctimas del vandalismo. Además, los edificios gubernamentales taparon sus entradas con barricadas de metal. En la marcha se escucharon todo tipo de protestas, tanto recordando a los caídos del 68 como al rechazo a la reforma laboral y a la policía local. Policía, escucha, tu hijo está en la lucha. Después de casi una hora y media, los manifestantes llegaron al Zócalo capitalino, los cuales no lo llenaron. La Secretaría de Seguridad Pública reportó que hubo una aglomeración de 30,000 manifestantes con saldo blanco. Lenin Gudiño, TVC Noticias. El 2 de octubre también fue recordado allá en Veracruz, donde se aprovechó también la oportunidad para protestar en contra de la reforma laboral. Así se vivió en Jalapa el 42 aniversario de la matanza estudiantil del 2 de octubre, que este año concentró a un nutrido contingente de alrededor de 600 estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana. A diferencia de otros años, la protesta sirvió para que los jóvenes expresaran su repudio a la reforma laboral. Como dice el cartel de una de las compañeras, 4 años, pagar 600 por semestre, 700 de fideicomiso, para que al final de 4 años te paguen 7 pesos la hora. La manifestación partió a las 11 de la mañana de la Facultad de Humanidades, donde se suspendieron clases. Los estudiantes aprovecharon para realizar pintas en las paredes. Lo mismo hicieron más adelante en muros de bancos y negocios. La marcha continuó por Avenida Clavijero, donde un policía se enfrentó a un joven que realizaba pintas, pero el incidente afortunadamente no pasó a mayores. La protesta concluyó en la Plaza Lerdo, donde permanecieron durante el resto del día. No obstante, algunos de los estudiantes advirtieron que esta toma de las instalaciones de la UB será de forma indefinida. Leticia Ochoa, Mega Noticias. Y en Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, indígenas y campesinos marcharon y bloquearon las calles principales a fin de recordar los hechos del 2 de octubre. Con mantas y consignas, el contingente que se reunió en la plaza principal de la ciudad chiapaneca recordó el suceso de 1968. Las autoridades reportaron saldo blanco durante esta manifestación. De Tuxtla Gutiérrez nos vamos ahora a Puebla. Ahí también se recordó esta fecha. Hay muchas personas que no tienen información, por eso salimos a las calles, pues queremos concientizar a esa gente. Jóvenes que pertenecen a distintas universidades públicas y privadas y que conforman el movimiento Yo Soy 132, caminaron de Ciudad Universitaria hasta el Zócalo de Puebla, transitando por el Boulevard 5 de Mayo. A su paso, dejaban marcadas las siluetas de los jóvenes, obreros y civiles que perdieron la vida en 1968. Que esto es importante por la memoria universitaria que todo universitario debe tener y sobre todo recordar la sangre, el valor y sobre todo la convicción de estudiantes del 68. En esta marcha, algunos jóvenes con el rostro semicubierto iban pegando algunos carteles en contra del corporativismo y la reforma laboral. Rodolfo Zamudio, camarógrafo. Uriel Corres, Mega Noticias. Vámonos ahora al tema de la reforma laboral, que sigue siendo motivo de controversia, de discusión, y ahora esto ocurre en la Cámara de Diputados. El líder del PRI en la Cámara de Diputados responde a los críticos de la reforma laboral. Sé que a muchos no les gusta que se reglamente y que se les ponga y se disponga lo necesario para que no violen la ley, pero nosotros hicimos lo correcto. Aquí no se trata ni de fastidiar a los trabajadores ni de molestar a los empresarios, sino hacer que tengamos una ley que le sirva a México. El PAN reprocha a los priistas que eliminara de la reforma el voto libre y secreto a la hora de elegir a los líderes sindicales. Pues habría que preguntarle al presidente electo Enrique Peña Nieto si él le pidió a su partido que eludiera esta parte o si su partido no está dispuesto a cumplir. Celebran diputados priistas de la Confederación Nacional Campesina que se fortalezcan los derechos laborales de los jornaleros mexicanos. Hoy, insisto, con la frente en alto y con el sombrero a media cabeza, podemos decirle a los jornaleros del país
que hoy están garantizados todos sus derechos como cualquier trabajador. La izquierda no quita el dedo del renglón para intentar demostrar que es inconstitucional la iniciativa preferente de Calderón. Vamos a pedirle a los senadores hagan suya esta propuesta de controversia constitucional. Todavía estamos a tiempo de que ellos sí la interpongan y sí le den un ágil trámite. Anuncia que presentarán amparos contra su aplicación. David Martínez Huerta, TVC Noticias. De la Cámara de Diputados nos vamos a la de senadores, donde diversos sindicatos protestaron este martes en contra de la reforma laboral. Hubo incluso algunos lesionados. Así amaneció el Senado, cercado por elementos de seguridad pública. Policía Federal son 70 y tantos elementos, y de Seguridad Pública del Distrito Federal son 300. Desde las 8 de la mañana cerraron las calles de Madrid y París, desde Insurgentes y Avenida Reforma. Cientos de personas no pudieron pasar a sus centros de trabajo. Ya hablamos con los policías, pero no están dejando entrar ni salir a nadie. Dar la vuelta completamente a la manzana, pero no hay acceso. Veo imposible poder ingresar. Estoy a la espera de ver alguna opción. El cierre se debió a la manifestación que desde ayer habían anunciado diversos sindicatos, trabajadores y ciudadanos que están en contra de la reforma laboral. ¡Se siente biológica presente! ¡Se siente biológica presente! Y ahorita se ponen a hacer reformas cuando la situación en el país está tan grave. La manifestación tenía el fin de evitar que los senadores sesionaran y turnaran a comisiones la minuta de reforma que llegó anoche a la Cámara Alta y la cual tiene un plazo de 30 días para ser aprobada. Yo espero lograr un acuerdo con los sindicatos para que metamos toda la presión y no sesionen en ningún lugar. Solamente se entorpece un poco el trabajo del Senado, pero en realidad yo creo que ninguno de los senadores tomamos las decisiones en base a las presiones que nos hagan con marchas, manifestaciones o cosas de estas. Solo fue un retraso porque los senadores ingresaron al edificio de Reforma 135 por el estacionamiento del Hotel Sevilla Palace y de un restaurante argentino. Fueron 83 senadores los que lograron entrar y minutos antes de las 12 del día sonó la campana para abrir la sesión. Mientras tanto, en la esquina de Antonio Caso y Madrid, estudiantes denunciaban brutalidad policíaca. Entre los lesionados estaba el exdiputado Gerardo Fernández Noroña. Todos de aquel lado y atrás, por favor, siéntense con nosotros. Es la mejor forma de evitar la violencia. ¡Queremos al compañero! ¡Queremos al compañero! Nos estaban empujando con las vallas y nos aventaron gas lacrimógeno en los ojos los del Distrito Federal. Está muy mal. ¿Por qué tienen que entrar como rateros los senadores? Y en el momento en que estaban saliendo de la Cámara de guerra. Estábamos simplemente sentados como estábamos y de repente abrieron el portón los hijos de su pinche madre, lo abrieron con todo y todo, ni siquiera nos dieron chance, nos aventaron y luego me intenté tirar en el suelo como dijo Noroña, me tiré en el suelo, simplemente me tiré en el suelo y me patearon y me pegaron, vean, no sé si no me dieron aquí en la quijada. Ya sobre la calle de Reforma, a la altura del Caballito, senadores del PRD acordaron escuchar sus peticiones adentro del recinto del Senado. Inclusive hicieron uso de la palabra en el mitin de los manifestantes. Respetamos la expresión de cada uno de ellos, que respeten el trabajo que realizamos y podemos bien ser todos partícipes de un esfuerzo social. La comisión entró después de un largo forcejeo con granaderos y elementos de seguridad. Primero negociamos la entrada. ¿Dan chance? No, Adentro dialogaron con integrantes de la Comisión del Trabajo, donde se analizará la minuta de reforma laboral. Pero lo que sí vamos a coincidir siempre es en el diálogo, en la civilidad y en la posibilidad de mejorar constantemente las condiciones de vida de los mexicanos. Nosotros no renunciamos a nuestro derecho a manifestarnos. Lo hacemos porque no se nos escucha ni se nos atiende. Y porque se prevé que la manifestación de hoy tan solo sea el comienzo de una serie de protestas en el Senado, ya se aprobaron sedes alternas para sus sesiones. Es una vergüenza que el Senado quiera convertirse en un Senado itinerante y quiera andar a salto de mata en lugar de ponerse a construir acuerdos, mesas de diálogo, entendimiento con la ciudadanía. El acuerdo fue que sesionarán en el salón de sesiones del edificio de Jicotenca 9 y cualquiera de las sedes ubicadas en el edificio de Paseo de la Reforma, e inclusive en algún local en el Distrito Federal
siempre y cuando ofrezcan las medidas que requiere el trabajo legislativo. Para TVCN, Mari Carmen Wister. Vámonos ahora al tema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que sigue en paro y las cosas de mal en peor porque ahora ya se está llegando a niveles de violencia. Esto ocurrió la noche del viernes durante la toma de la UACM Iztapalapa. Son estudiantes enojados por la toma de su plantel. El video fue mostrado hoy por el Consejo Estudiantil de Lucha. Los paristas, para deslindarse de las agresiones aquella noche y decirse agredidos. Denunciamos que el objetivo de difundir tales versiones falaces es criminalizar el movimiento estudiantil, con la finalidad de justificar el uso de la fuerza pública para reprimir con violencia física a los estudiantes que integran este movimiento. Además, con este video denunciaron que el profesor René Sagredo agredió a los paristas y que incluso rompió mobiliario. Este lunes el profesor denunció ante la cámara de TVC que fue golpeado. Sin embargo, avanzada la conferencia de prensa, los paristas aceptaron que también fueron responsables de la violencia. Lo primero que hicimos fue poner una barricada y lo que el profesor hizo es quitar todo lo que nosotros estábamos poniendo y aventárnoslo. Entonces, eso es lo que él no explica, ¿no? Y es importante explicarlo porque de esa manera fue cuando se empezaron a dar las agresiones por parte de las personas que estaban dentro de la universidad y por parte nuestra como forma de resistencia. Nosotros nunca llegamos a violentar, sino más bien a asegurar el plantel para tomarlo, ¿no? Pero la manera en que llegaron no fue la más pacífica. Este video de celular, tomado por el estudiante Moisés Pérez, muestra cómo se dio la toma del plantel. Usaron las mesas y hasta la maceta como barricada, algunos con los rostros cubiertos y negándose a identificarse. No, porque yo aquí estudio. Yo estudio aquí. A ver tu credencial. Sí, yo aquí traigo la mía, ¿te la enseño? Asimismo, el Consejo Estudiantil de Lucha consideró que el paro en los 5 planteles podría levantarse en un plazo de 11 días, solo con lo que llaman la instalación legal del tercer consejo universitario, es decir, que los consejeros que fueron impugnados tomen protesta. TVCN, Fanny Miranda. El caso es que prevalece la inactividad en esta institución educativa. Pero yendo a otros asuntos, organizaciones civiles están exigiendo a los legisladores transparencia y resultados en el combate en contra de la delincuencia. Tras los pocos resultados que tuvo la legislatura pasada sobre la creación de nuevas reformas y leyes en favor de la seguridad, organizaciones civiles entregarán al Congreso de la Unión una agenda que propone descongelar reformas que son imprescindibles para recuperar la seguridad pública. Una cosa es una guerra contra el trasiego y otra es una definitiva participación del Estado mexicano porque no haya delincuencia y proteger a los ciudadanos. Yo creo que eso es filosóficamente lo más importante. Las organizaciones supervisarán los trabajos de los legisladores de ambas cámaras para garantizar su aprobación. Lo que queremos es mejorar el trabajo legislativo. ¿A través de qué? A través de que haya mayor participación ciudadana y por lo tanto mayor rendición de cuentas. Las prioridades de la agenda del Observatorio Nacional Ciudadano son seguridad ciudadana, sistema penitenciario y políticas de drogas. Exigen que haya más atención sobre estos temas. No vemos que se estén discutiendo temas torales, como es la ley de lavado de dinero, en la que ya vimos que pueden lavarse muchos miles de millones de pesos en nuestro país y no pasa absolutamente nada. En lugar de gastar tanto dinero en balas y en muchas cosas que pudieran evitarse. Tras una reunión privada que sostuvieron estas organizaciones con el presidente electo Enrique Peña Nieto, aseguran que les manifestó que en la siguiente administración habrá cambios sobre la estrategia de la guerra contra la delincuencia organizada. Lenin Gudiño, TVC Noticias. El presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, quienes le entregaron el documento Agenda por México. Afirmó que, aunque hay diferencias en varios temas con los empresarios, hay gran interés por generar empleos y atender los rezagos de pobreza.
A su salida de este encuentro privado, el político mexiquense refrendó su respaldo a la reforma laboral enviada por el presidente Calderón y confió que reciba el respaldo de los senadores. Afirmó que dicha regulación laboral le dará al país mayor competitividad y atraerá más inversión y empleos. Bueno, y vámonos a la Cámara de Diputados, donde ya no se puede ocultar, ya trasciende la división entre los perredistas. De hecho, quieren destituir ya como coordinador de la bancada a Silvano Aureoles. Es un pastor sin rebaño, o por lo menos con uno dividido. Legisladores afines a René Bejarano y López Obrador pondrán sobre la mesa la posible remoción de Silvano Aureoles como coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Y lo dejaremos el viernes, hay una reunión del Consejo Nacional y ahí debatiremos esto. Yo creo que es el espacio idóneo para hacerlo. El liderazgo de Silvano Aureoles quedó en entredicho el viernes pasado, cuando una treintena de sus legisladores lo desobedecieron y tomaron la tribuna en pleno debate de la reforma laboral. El aludido minimiza el asunto. En todos los partidos hay diferencias. Algunos son hipócritas y las esconden. Nosotros no tenemos ese problema y debatimos públicamente los temas. Silvano Aureoles, de la corriente perredista Foro Nuevo Sol, ligada a Amalia García, recalca que su autoridad está intacta. Suficiente, con toda la autoridad y la capacidad y la autoridad para coordinar los trabajos del grupo, respetando la libertad de cada compañero y cada compañero tiene para tomar decisiones. Acuérdense que somos pares. Sin embargo, algunos insisten en que sean los propios integrantes de la bancada los que decidan su permanencia al frente de la misma. La ropa sucia se lava en casa, nosotros estamos discutiendo. Una eventual fractura al interior del PRD sería muy costoso para el partido, ya que se avecinan la discusión de la otra iniciativa preferente de Calderón sobre contabilidad gubernamental y la aprobación del presupuesto 2013. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Vamos ahora a Hermosillo, Sonora, donde el presidente de la República inauguró una cárcel nuevecita para 4,000 reos, pero tiene la particularidad de que en ella ha invertido tanto el gobierno como la iniciativa privada. El presidente Felipe Calderón inauguró el primer penal federal construido en Hermosillo, Sonora. Esto con una inversión de 4,200 millones de pesos. Se trata de uno de los más grandes y seguros del mundo. Cuenta con capacidad para albergar a 2,500 internos bajo los más altos estándares de seguridad y susceptible de alcanzar una población de hasta 4,000 internos. Acompañado del gobernador de Sonora, Guillermo Padres, y del titular de la Policía Federal, Genaro García Luna, el mandatario destacó que esta cárcel estará a cargo de nuevos custodios formados en academias y que aprobaron los más estrictos controles de confianza. Con lo más importante es la gente que opera este penal, personal profesional, confiable, capacitado, de acuerdo con el modelo penitenciario que pusimos en marcha en este gobierno. Calderón afirmó que con estas nuevas instalaciones se lucha contra el rezago penitenciario a nivel federal que prevalecía al inicio de su administración. Estos penales son un pilar en la seguridad de México. El esfuerzo de construcción de infraestructura que hemos impulsado va a terminar también con muchas décadas de falta de atención o de abandono al sistema penitenciario federal del país. Al final del evento, Calderón Hinojosa reiteró su lucha contra la delincuencia. Hasta el último día de esta administración, mi gobierno trabajará sin descanso en los 3 ejes que han articulado la Estrategia Nacional de Seguridad. La lucha sistemática contra las estructuras y las bandas criminales. Para TVCN, Alberto Cano. Ya que veíamos al presidente Calderón, le informa a usted que estudiantes, defensores de derechos humanos y activistas rechazan la posible contratación del propio Calderón como académico de la Universidad de Texas en Austin. A través de una carta opinan que el mandatario mexicano es responsable de la muerte de más de 80,000 personas, 1,000 de ellas niños, a causa de su fallida guerra en contra de las drogas y por ello no debería dar clases en ningún lugar. Agregan que la estrategia que siguió fue un fracaso y como resultado hay miles de muertes de inocentes que él irrespetuosamente llama daños colaterales. Esta petición va dirigida a William Powers, Jr., que es rector de la Universidad de Texas en Austin, la cual circula en Internet y ya cuenta con cientos de firmas.
El periódico The Texas Tribune retomó parte de la carta en donde se lee que por las terribles condiciones en que deja el país, Calderón ya no desea vivir acá en México y este año se ha reunido con universidades estadounidenses para buscar ser profesor en ellas. Pero alguien con su historial no debe enseñar en este país, así dicen. Por separado, el diario Dallas Morning News reportó que Calderón también se reunió con el mismo propósito con el representante de otras facultades y escuelas, entre ellas, por ejemplo, Harvard, Stanford y Georgetown, allá en Washington. Y en Coahuila, el Seguro Social contratará a médicos jubilados porque carecen de especialistas en áreas, por ejemplo, de urología, cardiología, nefrología y oncología. En todo el país faltan especialistas en estas áreas, por eso estamos recurriendo a los jubilados. En primer lugar, porque es gente con mucha experiencia y mucho conocimiento. Y en segundo lugar, porque es gente que todavía puede estar activa, la gente que todavía puede estar activa. Vámonos ahora a la pregunta de este martes, que ya le adelantaba yo hace un rato, tiene que ver por supuesto con la fecha, con este 2 de octubre. Usted la ve en su pantalla y es así de clarito en su opinión. ¿Qué legado ha dejado a nuestro país el movimiento estudiantil de 1968? Me dice, por ejemplo, Ricardo, ninguno. Hoy día es un buen pretexto para hacer desmanes, marchas y abusos en nombre de un movimiento totalmente desvirtuado a 44 años del mismo. Todos sacan raja, salen en la foto y nada más. En este país se recuerdan las tragedias, pero no se hace algo para evitarlas. Muchas gracias. Bruno. Se empezó a cambiar el tipo de gobierno y comenzó una larga y dolorosa marcha para tratar de mejorar al gobierno, pero muchos de sus ideales han sido traicionados y actualmente muchos de los que marchan no saben nada. Creen que se celebra, lo pone entre comillas, la lucha de Lucio Cabañas y Emiliano Zapata contra Salinas. Dice, así me lo dijeron unos chavos a quienes les pregunté. Celia, el movimiento del 68 fue de gran impacto en la historia social de México. Creo que uno de los muchos legados es que los mexicanos aprendimos a salir a las calles para exigir derechos fundamentales. México despertó. Hoy en día estamos más politizados y más conscientes de nuestra historia reciente. Luz, sí dejó alguno, actualmente se encuentra distorsionado, alterado, deformado. Ahora sí que quedó legado, dijo regado. Más bien haber querido decir, digo regado. Rocío, se vislumbró la violencia y tiranía de un drástico gobierno represor, principalmente de la juventud en búsqueda de la justicia, que solamente dejó muerte y dolor en cientos de hogares mexicanos. 2 de octubre no se olvida, nos dice la señorita Cardón. Yo creo que el legado fue que la juventud se interese y se informe por lo que hacen los políticos, gobernantes o autoridades, aunque el darse uno cuenta de cómo es realmente ese, y ahí se corta su mensaje. Bueno, pues muchas gracias por todos ellos. Vámonos ahora a estas imágenes que quiero compartir con usted. Antes del corte, vea por ejemplo estas sorprendentes imágenes de la furia del tifón Yelahuat. Esto es en Japón. Vea cómo se lleva un coche como si fuera de papel. Le reitero que esto es en Japón. El fenómeno vuelca increíblemente un vehículo que estaba ahí estacionado. Este tifón azotó violentamente Aichi, la isla principal de Honshu, donde murieron 2 personas y 116 resultaron heridas, además de que provocó severas inundaciones, cortes al servicio eléctrico y obligó a la movilización de más de 57,000 habitantes. ¡Qué viento, eh! Si así se lleva a un vehículo que debe de pesar unos 900, unos 1,000 kilos, imagínese usted lo que podría hacer con una persona. Así es de que pues ni salir. Vámonos ahora a hacer una pausa, regresamos, tenemos mucho todavía aquí en Territorio. La cultura de la cerveza es saber servir. Cerveza Negra Modelo, la crema de la cerveza, todo con medida. Ahora con prepago conexión libre de Movistar tengo navegación ilimitada en Facebook, Twitter, WhatsApp y mi correo. Por eso ahora, además de decirte, aquí en Cancún tengo señal, también te digo, aquí en Saltillo doy tips de tejido en Twitter. Disfrútalo con 2 números gratis a cualquier compañía, 98 centavos el minuto a cualquier destino y navegación ilimitada recargando solo 200 pesos al mes. Con Movistar tienes la red 4G que sí funciona y ahora es más veloz. ¿Qué esperas para cambiarte? Movistar, compartida, la vida es más. Neo. Revista impresa. Revista digital. Encuéntrala en todas sus presentaciones. Portal.
Neoboletín. Redes sociales. Neo. Está en todas partes. Neo. El marketing de los negocios. Continental, tecnología alemana en llantas. Con Movistar no pagas roaming ni larga distancia nacional. Pagas la misma tarifa aquí en Cancún que en Tijuana o que en todo México. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a Movistar! En el 70, el rey puso los ojos del mundo sobre México. En el 86, Dios bajó a la tierra y nos tendió su mano. En el 2011, los niños héroes nos demostraron que podemos ser campeones del mundo. Y ahora, hombres y mujeres sin hogar de más de 50 países llegan al corazón de nuestro país. La copa es aquí. Homeless World Cup 2012. Fundación Telmex, anfitrión oficial. Si necesitas dar a conocer un producto o servicio, Teleurban es el medio de publicidad audiovisual con calidad digital, capaz de impactar de forma eficaz y cautiva a más de 7 millones de personas al mes en el Distrito Federal y Puebla, cubriendo las rutas más importantes de la ciudad. Date a conocer. Visita teleurban.tv. Con Movistar ahora tienes números gratis a cualquier compañía. A Movistar, a los azules, a los rojos, a los naranjas y a los amarillos. Cámbiate a Movistar. La cultura de la cerveza se vive despacio. Cerveza negra modelo. La crema de la cerveza. Todo con medida. Estás viendo TVCN Territorio. Vámonos ahora a Mazatlán, Sinaloa, a ver este rescate de un grupo de pescadores, 8 para ser precisos, que eran azotados en esta furia de la tormenta tropical Norman. En Mazatlán, Sinaloa, 8 pescadores fueron rescatados tras estar 14 horas a la deriva. Equipos de rescate auxiliaron a la embarcación camaronera Don Rodo 6 a 10 millas del campo pesquero de Yameto, en el municipio de Angostura. La operación resultó exitosa a pesar del intenso oleaje. Pues fíjese que yo no me asusté en mí, pues no sentía miedo. Sentí una tranquilidad muy... Cuando me sumergía, yo sentí una tranquilidad muy fuera de lo común, muy... como que alguien me acobijaba, como que alguien me protegía abajo en el agua. Por Dios santo. Unas 600 embarcaciones camaroneras estaban en alta mar al momento de la llegada a Mazatlán de la tormenta tropical Norman. Doriela Yepes, TVCN. Qué bueno que no hubo que lamentar pérdidas humanas en este rescate. Pero ya que estamos hablando de pesca y de pescadores, la industria del sector está preocupada. ¿Sabe usted por qué? Por la piratería. Hay piratas, y no precisamente estos que reproducen discos o que reproducen algunos objetos, algunas mercancías, sino piratas en alta mar.
La Cámara Nacional de la Industria Pesquera lamenta los asaltos que se han dado en alta mar a pocos días de haberse iniciado la temporada, donde los piratas han rebasado sus ataques, poniendo en grave riesgo la vida de los pescadores. Hay uno muy peligroso que fue días pasados en el área del desemboque, en donde aparentemente se llevaron una persona y lo soltaron en Caborca. Eso es muy grave porque eso implica un secuestro. Recalcó que debido a los buenos volúmenes de captura del año pasado, la Marina Armada de México hizo un esfuerzo mayor para el resguardo de las embarcaciones y los pescadores, el cual debería implementar nuevamente para evitar que se repita o disminuyan los atracos. Y yo me imagino que ahorita estoy seguro que están tomando cartas en el asunto para evitarlo. ¿Cómo lo van a evitar? Subiendo marinos a ciertas embarcaciones en estas áreas y esperando que los asaltantes vayan a asaltar ese barco para agarrarlos, pero si no, ya se dan cuenta, porque los asaltantes es gente que vive en la ribera, o sea, no es gente que viene de la sierra, son gente que conocen el medio, tienen pangas. Tenemos información que ocurre a lo largo del país. En Nuevo León fue detenido el chipiturco y allá en la Nueva Jerusalén simple y sencillamente las cosas no marchan. En Michoacán, laicos de Nueva Jerusalén cumplieron su amenaza y no enviaron a sus hijos a la escuela. Docentes de las aulas provisionales de la comunidad La Injertada, en el municipio de Turicato, se encuentran sin alumnos luego de la negociación de padres de familia con funcionarios de los 3 niveles de gobierno. La suspensión de clases se postergará hasta que reinicien los acuerdos para reconstruir el plantel en la comunidad religiosa. En Nuevo León fue detenido Francisco Díaz Salinas, alias Chipiturco, presunto jefe de plaza de los Zetas en los municipios General Escobedo y García. Díaz Salinas, quien fue capturado con otras 8 personas, es acusado de atentar contra el alcalde de García, Jaime Rodríguez. A los sujetos les fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos y miras telescópicas. Mientras que en Monterrey, la balacera y persecución que dejó un agente lesionado fue por una confusión. De acuerdo con las autoridades, el tiroteo que inició al sur de la capital del estado y se extendió hasta el municipio de San Pedro Garza García fue una equivocación de elementos federales y estatales. Además, afirmaron que la patrulla de la policía local que se calcinó fue por una falla mecánica. En Coahuila, la exdirectora del Registro Público de la Propiedad en el municipio de Sabinas fue encarcelada por supuesto peculado. Se trata de Juliana Esmeralda Frías Íñiguez, quien ingresó al cerezo local y podría enfrentar una pena de hasta 8 años de prisión. El presunto desvío de recursos de casi 9 millones de pesos fue evidenciado por una auditoría que se practicó en abril de este año. Esta persona recibía efectivo para el pago de derechos y no hacía el depósito correspondiente, pero sí se llevaba a cabo la inscripción del acto que solicitaban las partes que fuera inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Toriela Yepes, TVCN. Parece ser que Motocintla, allá en Chiapas, regresa a la normalidad. Y es que el fin de semana se desató una ola de violencia en Motocintla. A esto se le sumó Chicomucelo y San Juan Chamula. Se registraron incendios, balazos y quema de alcaldías. Están en el conteo. Hay personas detenidas. Seguramente la Procuraduría dará el informe. Ahorita pues la gente lo que pide es seguridad, para que haya tranquilidad, y eso es lo que estamos haciendo, presencia, ¿no? Para evitar más conflictos, se ha tenido que redoblar el número de agentes policíacos en los municipios del estado. Por ejemplo, en el caso de Motocintla hay más de 200 elementos, y en otros se están desplegando de 30 a 60 elementos, 100 elementos, dependiendo la problemática, ¿no? Existían 30 elementos ahí en la Motocintla, no había dado problemas, pero bueno, esperamos que ahorita se regularice, ¿no? Al respecto de la queja de los periodistas que denunciaron haber sido agredidos durante la jornada de violencia en Motocintla, el secretario de Seguridad dijo: de parte de nosotros de la policía ninguno. Sí escuchamos el tema, pero de parte de nosotros no tenemos nada precisado, ¿no? Yo creo que en su momento, si hubo algún daño, seguramente va a haber un procedimiento, ¿no? Y aseguró que actualmente hay por lo menos 100 agentes policíacos en cada municipio del estado. Por lo menos más de 100 policías en cada municipio sí los tenemos. Alicia Izquierdo, Mega Noticias. Arrecia la disputa entre productores de jitomate mexicanos y de los Estados Unidos.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos insiste en terminar con el acuerdo firmado con México hace 16 años que permite la exportación de jitomate mexicano hacia el vecino país del norte. Pero esta decisión repercutiría en el bolsillo de los consumidores estadounidenses. 1 de cada 2 tomates que se consumen en los Estados Unidos es mexicano. Y esto es muy importante. Si se toma en cuenta una medida que no tenga en cuenta todo este convenio, todo esto que ha favorecido los empleos en los dos lados de la frontera, esto podría implicar pues un aumento hasta de 5 veces los tomates para los consumidores de Estados Unidos. El acuerdo, que data de 1996, permite la exportación del producto a precios mínimos y se debe a quejas de agricultores del estado de Florida sobre un comercio presuntamente injusto por parte de sus competidores mexicanos. Esta semana es fundamental en ello. Yo estoy muy pendiente. En cualquier momento tengo un pie para ir a Washington a seguir adelante con estas negociaciones. El subsecretario ya, como ustedes saben, está también en las mismas. Es que nosotros seguiremos trabajando en ello. Así que pueden estar seguros que hasta las últimas consecuencias México va a defender sus derechos en ese tema. A más tardar, en 9 meses, el Departamento de Comercio norteamericano deberá tomar una decisión sobre aumentar los aranceles a este producto y debe contar con el apoyo del 85% de los agricultores de jitomate. Una resolución preliminar que nosotros juzgamos muy desafortunada porque creemos que no se basa en hechos pues reales sobre el número que se requiere de productores en Estados Unidos que apoyaran esto. Nosotros creemos que no tienen ni siquiera el 45%, ¿no? Aunque están hablando ellos de un 90%. Nosotros tenemos forma de demostrar eso, estamos trabajando en ello. Hasta el momento, las exportaciones continúan con normalidad. Según el secretario de Economía, no se han registrado pérdidas y calculan cerrar el año con números de más de 2,000 millones de pesos. TVCN, Alexandra Gas. Y en la Comisión Federal de Competencia, en la COFECO, se vuelve a tocar el tema de la posibilidad de que exista una tercera gran cadena nacional de televisión abierta. Rumbo a la licitación de una tercer cadena nacional, el presidente de la COFECO considera que para que exista una verdadera competencia se debe abrir a la inversión extranjera. Para mí lo que es fundamental es que esta licitación maximice la competencia en el mercado de la televisión abierta. Eso es lo que para mí es fundamental. Y es lo que además es el mandato que nos da la ley de competencia. El presidente de la Comisión Federal de Competencia asegura que la concesión de frecuencias de televisión debe ser otorgada de manera equitativa. Pero existen las condiciones para que salgan las bases y yo creo que los más interesados en que salgan las bases, que salgan bien, pues son las propias televisoras, porque son a los que les costaría que esto no camine. Las bases de la licitación, que deberán darse a conocer el próximo 30 de noviembre, solo permiten la competencia entre empresarios nacionales. Sin embargo, la Secretaría de Economía busca una serie de reformas para abrir más sectores a la inversión extranjera. Asegurar que quien se vaya a quedar con el espectro no tenga una acumulación excesiva y no dañe esto el proceso de competencia en ese mercado. Por su parte, el presidente de la COFETE considera que 2 empresas de televisión abierta son las que actualmente frenan la digitalización al presentar 8 amparos contra el rescate de las bandas de 600 y 700 MHz. Están distribuidos más o menos equitativamente entre las 2 grandes televisoras de este país. Más o menos por ahí está la distribución. Y es que transitar hacia la digitalización de la televisión permitiría liberar la banda ancha para el uso de otros servicios como telefonía móvil e Internet. TVCN, Alexandra Gas. Y mañana arrancan los diálogos por la paz entre especialistas y académicos. Se van a reunir con religiosos católicos. Asegura la Iglesia Católica que México no solo sufre por la inseguridad, sino también por la pobreza, la desigualdad y la exclusión. El dolor y el sufrimiento no solamente es causada por las armas, por el narcotráfico, por los secuestros, no. El dolor y el sufrimiento en nuestro país está causada también por una pobreza económica. El dolor y el sufrimiento en nuestro país está causada también por una falta de oportunidades, por el desempleo. Para el episcopado mexicano es necesaria una reconciliación con los sectores más vulnerables, como son los indígenas y migrantes. Queremos trabajar el tema del dolor y el sufrimiento en conjunto. Y queremos que esto sea lo que nos permita establecer estrategias para un México mucho más reconciliado, para un México que viva pues mucho más en paz.
Consideran que una de las tareas apremiantes es rescatar los valores de la familia y dar un mejor trato a los niños, mujeres y ancianos. Uno de los grandes dolores que tenemos también es la descomposición de la familia. Vemos aquí pues el problema del aborto, vemos aquí el problema también pues de salud. Hoy, por ejemplo, pues necesitamos dar otro trato al enfermo. En opinión de la Iglesia Católica, también hacia los jóvenes se requiere apoyo. Los jóvenes, antes que nada, tienen la fuerza. Los jóvenes tienen el ánimo. Los jóvenes tienen esperanza. Y muchos los han hecho a la izquierda, ¿verdad? Decir, no, hasta que tengas el título, no, hasta que pues asumas tal posición. Aseguran que la exclusión no es un tema exclusivo de las autoridades civiles. Piden el apoyo de todos los sectores de la sociedad. La exclusión es una de las más grandes violencias y por eso pues queremos hacer este llamado a la paz, pero no a una paz abstracta, efímera, que se simbolice en una paloma, no. Queremos que sea una paz que llame a la unidad, que sea una paz que llame a la justicia. A todos estos problemas se tratará de buscar una solución en el primer encuentro de Fe y Cultura, Diálogo por la Paz y la Reconciliación en México, que inicia mañana miércoles, con la participación de un grupo de distinguidos académicos e intelectuales. La intención es generar un diálogo por la paz en México. Situaciones que nos están convocando a todos. Están llamando a la iglesia, antes que nada, a, pues literalmente, ¿verdad?, a ponerse las pilas. Están llamando a la academia. La sede de este evento es el Auditorio Fray Angélico del Centro Universitario Cultural, ubicado a un lado de Ciudad Universitaria. Para TVCN, Mari Carmen Wister. La buena noticia es que la Bolsa Mexicana de Valores ha hilado 5 jornadas consecutivas al alza. Estos que tengo para usted son datos de economía y finanzas. La Bolsa Mexicana de Valores hiló 5 jornadas consecutivas al alza. Cerró con una ganancia de 0.18%. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 41.199.29 unidades. En el mercado cambiario, el dólar libre se vendió en 13 pesos y se compró en 12,45. El euro se vendió en 16 pesos con 88 y se compró en 16,41. Racha negativa para el crudo mexicano, que se cotizó 43 centavos menos en $101 con 7 centavos por barril. Santiago, ¿qué pasó? Pasemos la noche, tenía insomnio. Lujuria. Vine a confesarte que me haces mucha falta. Tú no sabes lo que te extrañaba. Confidencial. Martes 23 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Robar señal de cable tiene consecuencias. También te propongo que te conviertas en mi socio. ¡Cállate, te mato! ¡Cállate! Está bueno, tú te quedas con los $200 y yo me quedo con el relojito. Cada día la odio más. No le vayas a decir a nadie que salí. No nombres a ese tipo en esta casa, más es el favor. Alma Indomable, miércoles 11:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Adelante. Una relación que cambió para siempre sus vidas. Y también a la historia de la literatura. ¿Le gusta la poesía, señorita? No, tratar de entenderlos me da dolor de cabeza. Ten cuidado, Brown. Encajó sus colmillos en mi libro y lo dejó desangrar hasta morir. He venido a mi clase de poesía. Déjala pasar. El señor Kitts no debe amarte. Carece de vida propia y de ingresos. Videoclub Gourmet presenta El amor de mi vida. Miércoles 15 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Londres siempre tendrá un expediente listo para él. ¿Ya pensaste bien si nos quieres ayudar o no? Voy a prestar toda la ayuda que sea necesaria. La causa de la muerte fue estrangulamiento. El homicida usó un tubo de plomo para golpear el rostro de sus víctimas. Hay algo siniestro en este lugar, ¿no? He vuelto por ti. Entiende que no puede contarle a nadie lo que pasó aquí. Sí.
Alguien lo atacó. Hay que salir de aquí. Vámonos, estar aquí es muy peligroso. La reconoce. Es la señora Casey. Lo que podríamos tener es la consecuencia de un bizarro accidente o de un extraño y salvaje ritual. Registren la casa y tráiganmelo. Galería del Crimen. Misterios del Verdadero. Sherlock Holmes. Inicia sábado 6 de octubre, 20 horas. TVC. Se siente. Estás viendo TVCN Territorio. Vamos ahora al Perú, donde un accidente deja un saldo de 22 muertos y 19 heridos después de que un autobús se estrelló y se fue a un barranco en el distrito de Guacaramarca. Los reportes de las autoridades señalan que el conductor perdió el control de este vehículo mientras se desplazaba en una carretera angosta y sin asfalto. Los servicios de emergencia trabajaron durante varias horas para rescatar a las víctimas mortales y a los sobrevivientes, quienes, por cierto, algunos de ellos están graves. Entre los muertos están el conductor y un ciudadano español. Vámonos ahora con esta campaña para tratar de darle al estado de Guerrero otra imagen frente sobre todo a los turistas o a los posibles turistas internacionales. Guerrero se renueva y lanza su campaña Soy Guerrero, una iniciativa para darle una nueva imagen al estado. Que Guerrero no solo es turismo, que Guerrero es cultura, que Guerrero es música, tradiciones, gastronomía, que Guerrero es una entidad con profundas raíces históricas. Con esta campaña se busca dar a conocer las mejoras que tiene Acapulco, entre ellos un mejor sistema de transporte y el macrotúnel que conectará al Acapulco Dorado con el Acapulco Diamante. Además, el gobernador afirmó que la seguridad ha mejorado. Hoy quienes visitan Acapulco encuentran un lugar más seguro. Desde luego, no estoy echando las campanas al vuelo, nos falta mucho por hacer y estamos empeñados en ello. Pero cuando yo llegué al gobierno había tan solo 24 cámaras de vigilancia. Hoy existen ya más de 700. No había un C4, hoy tenemos ya un C4, tenemos un centro de control de confianza. Este año la vocera oficial de la campaña Soy Guerrero es la actriz Ana Serradilla, quien pasó 10 días en diferentes sitios de Acapulco, entre ellos Taxco, Chichihuicalco, Tenexpa, Pénjamo y Playa Michigan, entre otros. No nada más estuvimos en Acapulco y en Ixtapa, nos adentramos en pueblitos, Pénjamo, Chichihuicalco y con los tlacoloneros. Estuvimos en lugares que normalmente la gente no visita de una manera turística y son los más ricos, los que tienen a la gente que te recibe con los brazos abiertos. La actriz afirmó sentirse orgullosa de su país y de contribuir con esta causa para impulsar el turismo en Guerrero. Conocí un Acapulco completamente diferente y renovado, una Ixtapa completamente diferente y renovada, ¿no? Un mar mucho más limpio, unas playas mucho más atractivas y bueno, pues da gusto. Soy Guerrero dará inicio este mes y también contará con promociones entre los hoteleros. Por ejemplo, si no sale el sol en el puerto, la siguiente noche será completamente gratis. Para TVCN, Gabriel Bavera. Esta es época de peregrinaciones allá en el estado de Sonora. Como ya es costumbre, cada año miles de peregrinos recorren a pie la carretera de Nogales a Magdalena de Quino, esto con el fin de ir a ver al santo Francisco Javier de Asís, santo que les ha otorgado un gran número de milagros, por lo que realizan su manda en muestra de su agradecimiento. Son más de 85 kilómetros lo que recorren los peregrinos, que a pesar de ser un camino muy difícil, esta tradición se ha fortalecido. Diríamos que prácticamente el 100% de toda la gente que viene aquí no son turistas, son peregrinos. Los miles de feligreses que acuden a ver al santo Francisco Javier durante estos días se toman muy en serio el cumplimiento de la manda, ya que se dice que San Francisco se puede cobrar el milagro que realizó. Para la gente tiene un sentido muy serio, no muy profundo. Para la gente no cumplir la manda es pensar que San Francisco les va a cobrar de alguna manera, ¿verdad?, es eso que ellos no cumplieron. El párroco de la iglesia Santa María de Magdalena mencionó que la razón por la cual mucha gente no levanta al santo se debe a una cuestión psicológica, aunque los creyentes dicen que San Francisco Javier no cede a la fuerza de un hombre que no tiene fe o tiene una gran carga moral. Guillermo Zabaleta,
Mega Noticias. La medalla Bellas Artes, el máximo reconocimiento que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes aquí en nuestro país, va a ser entregada este año al escritor colombiano Gabriel García Márquez. Durante el anuncio del programa Nuevas Rutas para el Periodismo Cultural, Consuelo Sáizar, titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, comentó que el comité de dicho reconocimiento acordó otorgar el galardón al premio Nobel y autor de 100 años de soledad, aunque no precisaron fecha y detalles sobre la ceremonia de entrega. Tiene su cantera en los primeros años de... Con esta noticia nos despedimos de usted en este martes 2 de octubre. Su amigo Enrique Muñoz le agradece que nos haya acompañado y claro, como siempre, le invito para que esté junto conmigo para iniciar juntos la mitad de la semana el miércoles, en un ratito más, a las 12 de la noche, en 0 horas. Muchas gracias. Pásenla bien.